Antes de hacer la visita, ¿conocías el pasado violento de Colombia? ¿De dónde habías sacado la información? ¿Escuela, familia, medios de comunicación, internet? Sí, yo la conocía. El pasado armado de Colombia creo que nos marcó a todos, porque yo soy de Nariño, de un departamento que la verdad vivió en carne propia el conflicto armado, así como el Cauca, el Valle del Cauca, y, y sí, la verdad no solo me enteraba como con medios de comunicación, sino también por mi familia, o sea, por familiares que me contaban que era muy difícil el acceso como a las vías rurales, como a Politos o hacia Tumaco, como tal. Previo a la exposición, claro que tenía un contexto sobre la violencia en el país, mismo contexto que adquirí sobre todo por medios de comunicación como es la emisora, como la televisión. Y pues uno de los acontecimientos que recuerdo bastante haber eh, conocido por estos medios es el de la Operación Jaque, que se hizo ya hace unos buenos años. Yo pienso que es muy difícil vivir en Colombia y no conocer así sea un poco del pasado violento del país. Pues lo conocemos por el colegio, por la familia, por los medios de comunicación y en general por la vida. Pero considero que yo personalmente no tengo el conocimiento que debería tener como comunicadora social, pero sobre todo como mujer. La visita a Fragmentos me hizo ver que definitivamente pues no sé bien de la historia del país y también como dijeron en la visita, la historia siempre es contada por los vencedores. Entonces a mí personalmente me gustaría educarme más, informarme más sobre esta problemática. ¿Ha cambiado la información que tenías después de visitar Fragmentos? Cambió de tal manera, no como tal el conflicto armado, pero sí me informé bastante cómo se siente desminar, como pues nos enseñaron ahí en las pantallas que esas máquinas de desminar suenan, tienen un sonido como bastante perturbador, y también pues como el material de las armas que es frío, que es como lo vimos en el piso. Pues definitivamente la información que tenía sobre la violencia de Colombia sí cambió muchísimo después de la visita de Fragmentos. Para empezar, yo diría que en dos temas principales. Uno, como en cómo fue realmente ese proceso. Yo no sabía muy bien cómo había pasado, no sabía pues la participación de las Naciones Unidas, no tenía ni idea de nada de lo del contramonumento, pues no está informada de nada de eso. Me pareció súper interesante ver cómo el acuerdo de paz llevó pues a este movimiento artístico. También siento que todo el mundo conoce este tema, pero uno nunca realmente como que lo considera, y es lo de toda la violencia sexual de las mujeres, y no sabía como todo este apropiamiento que las mujeres tuvieron sobre esta problemática gracias a Fragmentos y a el contramonumento. Y si ha cambiado la información que tenía después de visitar la exposición, no es tanto que haya cambiado la información, sino es la forma en que la percibo lo que cambió después de la exposición. ¿Qué sensaciones despertó en ti sentir el piso de Fragmentos y la obra que la acompaña, Desminar? Bueno, como lo decía, el piso es bastante frío y bastante incómodo, que te hace sentir un poco, no como si estuvieras en la guerra, pero sí te hace sentir las cosas que pues digamos la gente experimentó en la guerra. Por lo que te digo, la guerra, un arma es fría, lo que experimentaron también las personas que hicieron el piso, porque pues como lo explicaron, el piso lo hicieron con, o sea, las víctimas del conflicto armado dándoles golpes, o desquitándose de esa violencia que vivieron, y pues la verdad sí es un poco impactante. Bueno, al poder sentir el piso de la exposición, lo primero que yo pensé fue, oiga, la autora no quiere que seamos simples espectadores, no quiere simplemente mostrarnos este conflicto que pasó, darnos a conocer esa problemática y ya. Considero que al poder uno sentir el piso de esa exposición, saber de qué está hecho, saber todo el contexto que tiene detrás, nos vuelve a nosotros los espectadores, ya no solo espectadores, nos vuelve partícipes de ese conflicto, nos vuelve sujetos más conscientes de esa problemática, no solo gente que conoce el tema ya, sino que se empieza a volver más empático con toda la historia que tiene detrás. Y eso me parece que es lo más importante,
dejar de ser espectador y empezar a ser un partícipe, porque es ahí cuando de verdad el arte empieza a generar una reflexión en el espectador, en el que está experimentando esa obra, y al dejar esa reflexión en esa persona empieza a haber una intención de cambio, de, oiga, conozco la historia, la entiendo, la siento y quiero que eso no vuelva a ser igual. La verdad, yo creo que despertó un sentimiento, pues no incómodo, pero como un sentimiento muy fuerte al estar caminando pues por el contramonumento y estar ahí en ese lugar, como que se sentía muy viva la presencia pues tanto de las mujeres como de todas las víctimas de la violencia. O sea, al estar ahí como que con todo, con el sonido, con el piso, todo, te hace sentir como que tienes que afrontar este tema, como que no puedes, digamos que, o sea, no puedes ignorarlo porque estás ahí y se siente muy presente. ¿Lograste relacionarte con Fragmentos y sus obras? Pues no sentí que me haya relacionado directamente, pero sí me gustó la forma en que hacen ver las imágenes del desminado y pues cómo las personas, los militares ven como esa parte de... También me gustó un poco el vinilo, que pues dentro tenía el sonido de esa misma máquina, que es un poco, como ya había mencionado, perturbador. Por más de que nunca he pasado personalmente por algún caso similar a los de las víctimas de Fragmentos, o sea, de la violencia o pues de violencia sexual, etcétera, no me puede identificar de esa manera, pero yo siento que como mujer uno siempre va a sentir un poco como estos casos y estas tragedias. O sea, yo creo que es imposible tú ser indiferente y no identificarte así sí un poquito con las víctimas y pues con su sufrimiento, porque al fin y al cabo uno es mujer y en cualquier momento puede ser uno la que está en esa situación. Considero que no logré relacionarme, o al menos no al nivel que yo hubiera querido, con la obra, ya que dicha obra trata como una realidad que para muchos de nosotros los que vivimos en ciudades, de pronto esa realidad es una cosa muy ajena a nosotros, algo que pues al no afectarnos directamente, pues no nos hace como caer en cuenta de la existencia y de la gravedad de ese problema, y por eso no logramos empatizar mucho con las consecuencias de este conflicto. Entonces, contestando a la pregunta, creo que no logré relacionarme mucho con eso, ya que, y pues específicamente por el tema de que pues yo no he estado en un conflicto armado, o al menos no involucrado directamente. Entonces no creo que pueda encontrar como esa conexión entre la exposición y pues lo que yo he vivido. Tras el recorrido, ¿qué significado tuvo para ti Fragmentos y la obra que la visita? Para mí tuvo un significado más allá de demostrar solo el dolor de las víctimas. También me hizo recordar aquellas historias que me contaban mis familiares, como decía, que pues ellos tampoco lo vivieron directamente, pero se veían en las noticias de todo aquello que pasaba relacionado al conflicto armado. Y Fragmentos me traía a la mente esos momentos, como de que hemos logrado, al menos con el proceso de paz, no acabar al 100% esta batalla, pero sí a disminuirla en una cantidad pues bastante grande. Bueno, después de visitar la exposición, para mí el significado que tuvo esta fue el de abrir los ojos, fue el de mostrarme que esa realidad que se ve allá afuera, que muchas veces uno puede ver por el televisor, los noticieros, las emisoras, los periódicos, no es una realidad ajena a mí, como muchas veces lo he podido llegar a sentir. Uno no suele pensar de eso pasa en otro contexto, en otro país, en otro planeta, pero eso no me afecta a mí, entonces eso no es algo que me va a preocupar, no es algo que me incluya, no es algo que me vuelva partícipe de. Pero no, creo que el significado que tiene la obra es ese, abrir los ojos y hacernos dar cuenta que todo eso que se vive allá afuera, como decía, también nos incluye a nosotros. De pronto
no en una forma muy activa, pero considero que al nosotros tener ese contexto de pasó esto, es nuestra misión que eso no vuelva a suceder, porque muchas veces el que esas cosas se repitan o no están más en nuestras manos de lo que nosotros podemos llegar a creer. La obra tiene ese significado de nosotros también podemos ser agentes de cambio. El mensaje que tuvo para mí y el impacto que tuvo para mí visitar la obra Fragmentos fue más que todo cómo a través del arte se puede demostrar la resiliencia, pues la valentía y pues la historia del país. Cómo a través de este contramonumento lograron expresar estos mensajes de feminismo y de pues memoria cultural del país. ¿Cuál cree que es el objetivo de Fragmentos y las obras expuestas para sus visitantes? ¿Siente que este objetivo se logra con sus visitantes? Bueno, el objetivo principal de Fragmentos es dar conciencia. Dar conciencia de, no, pues a mí, pues como lo digo, yo tuve como algo, como una familia que me logró contar la realidad del país, pero hay gente, hay personas, incluso la vez que fuimos, habían extranjeros que estaban conociendo por primera vez lo que fue el conflicto armado. Entonces siento que es concientizar y traer a colación como momentos que no se perdonan y no se olvidan en nuestro país, que hicieron llorar a muchas familias, a muchas personas. Para mí el objetivo de Fragmentos es más que todo crear memoria y crear conciencia sobre la violencia y la historia del país. O sea, yo lo vi más que todo como un lugar en el que tú puedes llegar y realmente como que reflexionar sobre pues todas las tragedias y todas las cosas que han pasado, sobre todas las mujeres colombianas con el contramonumento. Entonces a mí me parece que el objetivo principal de Fragmentos es poder crear memoria y crear conciencia, pero sobre todo como una advertencia, para que las personas sepan que esto ocurre en el país y pues sí, se pueda crear una acción al respecto. Bueno, el objetivo de esta exposición yo considero que puede abordarse desde un tema que se está viendo en la clase de investigación y comunicación, y es la interdisciplinariedad, en cómo dos materias, normalmente una muy del ámbito científico o histórico y otra del ambiente artístico, se unen y cooperan entre ellas para generar nuevo conocimiento y conocimiento de mucho valor. Entonces creo que abordándola desde este tema, la obra se puede analizar en cuanto a este objeto, o sea, el producto de esta investigación, de esta conformación plástica, que es la exposición en sí, no es lo más importante realmente. Lo más importante es el contexto que tiene todo ese producto detrás. En este caso, pues el conflicto armado. Y lo otro que también es muy importante es la reflexión y el impacto que genera en el que la está viviendo, en el que la está viendo, y cómo esta reflexión puede llevar a querer ser un agente de cambio, justamente como lo hablaba en el punto anterior, cómo esta reflexión puede abrir los ojos y puede decirnos a nosotros, los que estamos viendo la exposición, oiga, esto también es con nosotros. Nosotros también podemos hacer algo para cambiar esta situación. Conocemos esta situación, la estamos sintiendo, así la entendemos mejor, reflexionamos y tomamos cartas en el asunto. ¿Siente que en este espacio es posible hablar sobre temas difíciles? ¿Cuáles? Como el pasado violento y la reconciliación en Colombia. Claro, se puede y se tiene que hablar en estos espacios esos temas, porque estos espacios hacen que no haya olvido, porque pues, tú no puedes como olvidar un pasado que te marcó tanto como nación. Entonces, pues sí, yo siento que sí. Yo siento que este espacio es el espacio perfecto para poder hablar sobre estas temáticas importantes del país, como pues la violencia, la reconciliación, todo esto. O sea, es un lugar en el que un tema que es muy, digamos que difícil de hablar, que es el de la violencia sexual hacia las mujeres,
te obliga a de una forma como afrontar este tema y hablar sobre este tema, ya que, o sea, simplemente toda la historia del contramonumento está fundada en ese mismo tema, es el espacio ideal para que uno pueda realmente hablar sobre esto y hacer como un proceso de duelo sobre esta problemática. Siento que si la exposición, el contramonumento es justamente ese piso, esas baldosas que están hechas a partir de esas armas, de ese sufrimiento que generaron esas armas y de todas las víctimas de esas armas, siento que sería un poco hipócrita no poder llegar a hablar de esos temas tan difíciles, sino que al contrario, eso nos vuelve a nosotros más sensibles, más empáticos y más dispuestos a quitarnos como ese tabú y esa máscara de todo está bien y empezar a aceptar, oiga, esto está mal, hablemos de esto. Esto es como ignorar un elefante en la sala. Esto es algo que si nosotros no nos tomamos con 5 de seriedad y no ponemos como un poquito de nuestra parte, siquiera hablándolo, esta exposición no lleva a nada. Entonces, sí, mis respuestas son contundentes, sí. En esta exposición, el diálogo y el poder tratar estos temas tan complicados y como tan sensibles es bastante fructífero este espacio, esta posibilidad de que se hable sin pelos en la lengua. ¿Cree que desde este lugar la ciudadanía puede crear memoria desde sus propias narrativas sobre lo que pasó en el país, reconocer lo que pasó a otros y en el presente? Claro que sí, la narrativa de cada uno es diferente y como cada uno vivió ese momento en el que nos llevaron pues, a este lugar, lo vivió diferente y lo va a contar diferente, por lo que es muy chévere que cada uno llegue a sus hogares o con sus amistades y comente este lugar que pues es muy importante porque se construyó con el fin de dar fin, valga la redundancia, al conflicto armado con las FARC. Por lo que nos contabas, hicieron 3 y uno de ellos está ahí, como nos dijo la señora, cerca a los lugares de poder, que es la Casa de Nariño, el Congreso, y pues esto también es un poco Yo considero que este es un lugar perfecto para que la ciudadanía cree memoria sobre lo que le pasó al país, puesto a que de eso se trata realmente, como que contar la historia a través del arte, y es un lugar en el que a mí me parece que las personas en algún momento deberían ir y deberían como que realmente aprender pues sobre este tema, sobre todo como la relación con la violencia sexual en Colombia. Claro que sí, pienso que desde esta exposición, desde este lugar, se puede llegar a crear esa memoria. Todos y cada uno de los que asistimos ahí, nos volvemos, como bien ya lo dije varias veces, partícipes del problema. Dejamos de ser sujetos al margen y empezamos nosotros mismos a crear conciencia de esa problemática, a querer generar esa memoria, misma memoria que nos va a servir más adelante para no olvidar toda esa humanidad que se fue arrebatada, todos esos derechos que fueron atropellados. Es cuando no dejamos que toda esa problemática quede en el olvido que podemos de verdad hacer un cambio. Si nosotros dejamos que todo eso se olvide, es como si eso quedara impune. Es como si no se hubiera aprendido nada. ¿Cree que es importante este espacio para la ciudadanía? Sí, la verdad es un espacio muy importante porque siento que en Bogotá, o sea, han oído mucho, les han contado un poco, pero no la viven como tal vez otras personas que venimos de otras partes lo hayan vivido. Entonces, pues sí siento que hay un poco de desinformación, entonces puede que funcione. Realmente a mí me gustó muchísimo la visita a Fragmentos, me pareció un lugar hermoso, con mucha carga histórica. Sin embargo, si yo fuera a cambiarle algo, creo que de pronto le agregaría un poquito más de contexto para las personas extranjeras que van a Fragmentos. Cuando estábamos allá me di cuenta que habían personas que pues no eran del país, o como nos contaba la guía, ella nos dijo que
muchas personas iban y no tenían ni idea de nada, y yo creo que sería bueno poder como dar un poquito más de contexto para las personas que no están familiarizadas con el tema, para que puedan difundirlo y crear aún más memoria. Así que, claro que sí, mi postura es, sí, este tipo de espacios es importante para la ciudadanía. Y no solo importante, es necesario generar esa empatía, ese ponerse en los zapatos del otro. Es ahí cuando nosotros realmente recuperamos esa humanidad que se nos arrebató en una u otra forma. Pero al nosotros dejar de sentir dolor por el sufrimiento del otro, ahí empezamos de pronto no a ser el causante del problema, pero no ayudamos a que este se solucione. En caso de que quisieras cambiar algo, ¿qué cambiarías de Fragmento? Yo siento como tal cambiar no lo cambiaría, porque pues o sea, tiene su originalidad y tiene su significado, y pues cada artista es independiente de lo que quiera hacer, y para mí es muy lindo como dejar las cosas tal y como ellos quieren. Pero sí le agregaría un poco más de explicación de la historia, porque sí lo explican muy bien, pero hacen falta como cosas que uno como que sabe, pero que necesita como más información. Realmente a mí me gustó muchísimo la visita a Fragmentos, me pareció un lugar hermoso, con mucha carga histórica. Sin embargo, si yo fuera a cambiarle algo, creo que de pronto le agregaría un poquito más de contexto para las personas extranjeras que van a Fragmentos. Cuando estábamos allá me di cuenta que habían personas que pues no eran del país, o como nos contaba la guía, ella nos dijo que muchas personas iban y no tenían ni idea de nada, y yo creo que sería bueno poder como dar un poquito más de contexto para las personas que no están familiarizadas con el tema, para que puedan difundirlo y crear aún más memoria. Lo único que yo mejoraría en la exposición es volver al espectador un sujeto aún más activo, aún más involucrado en esa problemática. Algo que de verdad lo haga sentirse en el papel de la víctima. Creo que es ahí cuando se genera ese impacto, ese choque, es cuando empieza a haber una mayor empatía, es cuando empieza a haber una mayor reflexión, y es ahí de verdad cuando empieza a haber una necesidad y un sentimiento genuino de querer cambiar las cosas. Me están llorando. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí, y todas van volando, se van surcando en lo alto